Un saludo a todos, muchísimas bendiciones. En el vídeo del día de hoy quiero hablarte de dos horarios muy importantes que debes tener cuidado de no encontrarte fuera de tu casa o fuera de un sitio donde estés expuesto al cielo o al sol directamente o al ambiente exterior abiertamente, porque pueden ser horarios muy peligrosos. Desde la Cábala sabemos que cada día está regido por una energía o por un ángel, y ese día está compuesto en diferentes horas que están regidos por diferentes fuerzas espirituales, ángeles o entidades, pero también sabemos que del mundo de los demonios también tienen poder a determinadas horas del día. Hay horarios que la tradición marca y dice literalmente que pueden ser peligrosos. Se habla específicamente en la Kabbalah, o los cabalistas evitan mucho, por ejemplo, el salir en las noches. Pero hay dos momentos del día que los sabios enfatizan un peligro para la persona. En algunos casos, mucho más para ciertas personas que para otros, dependiendo de quién es cada persona en el mundo espiritual o dependiendo de la raíz espiritual de donde viene cada alma. Las 2 horas que tienes que evitar encontrarte fuera o directamente expuesto al sol o al exterior es las 12 del mediodía y las 12 de la noche. Este horario se considera que la persona debiera estar bajo techo y no dejar o que el sol le dé directamente, o en el caso de las 12 de la noche no encontrarte fuera. ¿Qué sucede? Si ves que va llegando ya a las 12 del día, lo mejor que haces es entrar a tu casa o ponerte en un lugar que haya un techo. Entrar al automóvil, entrar a un edificio, entrar a algún sitio donde no significa que estés totalmente dentro, pero que tu cabeza esté bajo el techo. Porque este es un momento donde hay una división importante en esa hora del día, donde hay una energía mucho más fuerte que está presente y donde se dice en algunas tradiciones y religiones a nivel mundial, porque esto también se conoce en muchas tradiciones y religiones, se le llama la hora del paso de Dios o la hora del paso del Santísimo. Y esto nos recuerda mucho ese instante en que precisamente el paso de Dios o el paso del Santísimo, cuando en Egipto claramente está escrito en la Torá que se le dijo al pueblo de Israel que no salieran a cierta hora y todo el mundo tenía que estar encerrado en su casa porque iba a pasar el ángel del Señor, así dice literalmente. El ángel de Yud Hei Vav Hei iba a pasar sobre Egipto y todo primogénito le iba a dar muerte con la espada. No es casualidad que, por ejemplo, en otras religiones que han sido creadas partiendo del judaísmo, por ejemplo el cristianismo, que es una religión derivada del judaísmo, las 12 de la noche usted ve que hasta en las películas a veces se dan las campanadas, y cuando hay una persona que está agonizando, todo el mundo, cuando llegan las 12 de la noche, la gente inmediatamente mira el reloj o mira las campanadas, porque es ese momento de la medianoche donde se dice que pasa ese ángel de la muerte, y es un horario en que mueren de hecho muchas personas. Entonces los sabios de la Kabbalah enfatizan precisamente evitar 2 horas, las 12 del día y evitar las 12 de la noche, porque es un momento de división, es un momento donde hay un cambio de una energía hacia otra mucho más fuerte, donde hay un rigor más fuerte. De hecho, si miramos esto hasta el punto de vista natural, sabemos que a partir de las 12 del día la energía del sol es mucho más fuerte, y cualquier persona que se exponga directamente a la luz del sol entre las 12 del día a las 3 de la tarde, directamente sobre su cabeza, esa persona puede experimentar incluso se pueda quejar de dolores. Y si sales a las 12 de la noche es la hora en que opera más fuerte la energía de la noche, donde están más activas las fuerzas de la oscuridad, los demonios, los shedim, etc. Así que si la persona tiene que por alguna razón trabajar afuera, alguien está trabajando, trabaja en construcción, etc., haga una pausa entre unos segundos cuando vea que van llegando las 12, 11:59, haga una pausa, entre en un lugar bajo techo, pausa, llegan las 12, a las 12:01 ya puede usted salir, y lo mismo a la medianoche. Realmente en las noches se evita mucho más salir y no estar expuesto a esas horas de la noche, pero bueno, hay personas que también trabajan de noche. Sea lo que sea, usted entra en ese instante en un lugar bajo techo, se protege y un minuto después puede salir sin problemas. Así que
Este es alguno de los consejos que nos dan los sabios. Y otra vez esto está basado en el texto de la Biblia, en el texto de la Torá, donde dice que esta fue la hora en que pasó el ángel del Señor, el ángel de Yud Hei Vav Hei, y dio muerte. Y fue cuando cayó la oscuridad sobre, en este caso, todo Egipto, pero se dice que había luz para su pueblo. ¿Qué significa que había luz? Que tenía conocimiento, porque la Torá es or, es luz, la Torá es sabiduría, conocimiento. Y el que sabe, como dice, hay un refrán popular que dice que el que sabe no muere como el que no sabe. O sea, ya la persona está advertida. Hasta aquí con el video de hoy. Muchas bendiciones a todos.